Bueno, el día de hoy vamos a continuar nuestro tema. ¿Se acuerdan cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Las creencias fundamentales de la iglesia. Bien, nos quedamos, lo último que vimos, de lo cual les hablé, es acerca del día sábado de Dios. El día de hoy, espero que hayan estudiado y hayan leído, continuado para ya venir con la tarea hecha. Vamos a hablar acerca del pecado y sus consecuencias. Ese es el siguiente punto del cual nos habla estas creencias fundamentales. Y le digo, es algo que tenemos que entender, comprender y saber nosotros que estamos aquí en la iglesia. Y este punto, bueno, viene muy de acuerdo a lo que venimos celebrando y lo que les hablaba yo ayer, el día de ayer, que tenemos que continuar y salir del pecado. Y aquí en este punto acerca del pecado y sus consecuencias, como sabemos y todos la conocemos, es esta escritura, y les pido que vayan allá. No, me quedé con una... ¿Neri sí está grabando la cámara? Ok, gracias. Vamos a esta escritura de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. La definición más amplia de lo que es el pecado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Con esto nosotros entendemos que existe el pecado y Dios aquí nos da, a través de Juan, esa definición para que comprendamos qué es pecado. Pecado es la transgresión de la ley. Y también, como lo podemos leer en Romanos capítulo 6, sabemos cuál es la consecuencia de andar en pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 23, nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, gracias al sacrificio de Cristo es que nosotros podemos tener esa redención de pecados, gracias a su sangre que fue derramada para pagar nuestros pecados, que somos limpiados, podemos tener acceso al Padre, podemos tener acceso a la vida eterna. Y podríamos quedarnos con esta definición que tenemos y que conocemos muy bien. Pero también, si lo ven, la definición de Primera de Juan es muy amplia. Es muy amplia, que tal vez nosotros como buenos seres humanos decimos que todo lo que no se dice allí está permitido. Sí, a veces, bueno, no lo dice, entonces sí me lo permito hacer. Pero vamos a ver, de acuerdo, me voy a apoyar en esto que hizo el señor Raúl Colón. Le voy a pedir a George nos ayude con esta diapositiva. Esta es la que dice, esa exactamente, a ver si nos la puede ampliar ahí. Y aquí el señor Colón hizo un estudio y nos hablaba acerca de las definiciones del pecado. Entonces yo se las voy a leer por si no alcanzan a leer. La primera, pues ya la vimos, que nos dice que el pecado es infracción de la ley, y es la definición legal de lo que es el pecado, la definición más amplia para que entendamos. Pero podemos ver otras escrituras que nos pueden ayudar, y yo les pido que tomen nota de ellas. No las vamos a leer todas, tal vez una o dos, pero para que comprendamos qué más abarca el pecado y comprender qué más abarca esta definición del pecado, o cómo lo podemos entender mejor. Hay una definición aquí en Santiago capítulo 4, versículo 17, que nos vemos ahí, y ustedes saben y la han escuchado. Dice, saber hacer lo bueno y no hacerlo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces vemos que si nosotros entendemos y comprendemos la palabra de Dios y no la llevamos a la práctica, estamos cometiendo pecado. Es la definición que nos da aquí en Santiago. La siguiente, que está en Romanos capítulo 23, que nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, si nosotros no actuamos en esa fe, creyendo en Dios, en que por ejemplo, este es un día sábado, es un día santo, no tenemos esa fe de lo que Él dice y nos vamos a nuestras labores, nos vamos por otro lado, no cumplimos nuestras
nuestras tareas asignadas en el día sábado, que también tenemos, pues estamos actuando bajo pecado, no estamos actuando en fe. Otra definición que podemos ver es la que tenemos en el libro mismo de Romanos, pero en el capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 23. Y bueno, vamos allí para leerla. Romanos 6, 23. Que dice que todo aquello que produce quebranto, desventura y finalmente la muerte, pues es pecado, y es lo que leímos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, todo lo que hagamos en contra del quebrantamiento de la palabra de Dios, pues es pecado. Otra definición que podemos ver, y es la que está en 1 Corintios 6, 9. Todo aquello, y fíjense allí, todo aquello que nos excluye del reino de Dios es pecado. 1 Corintios, vamos ahí a esa escritura. 1 Corintios 6, 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y da toda la lista de lo que es. Pero también acuérdense que yo les decía, todo aquello que nos excluye del reino de Dios, el no desarrollar ese amor de Dios, también nos excluye del reino. Y es pecado. Cuando nosotros no tenemos ese servicio, no desarrollamos ese servicio que nos enseñó nuestro Maestro a través de la ceremonia de la Pascua, es pecado y nos excluye del reino. También lo que les decía, la humildad, si nosotros no desarrollamos esa humildad, estamos excluyéndonos del reino y entonces es pecado. Podemos ver, y ustedes pueden ver más listas, si nosotros, podríamos decir, si nosotros no seguimos lo que nos dice aquí segunda de Pedro, y no la voy a leer, nada más es para que la noten, lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7, si no lo hacemos, si no lo llevamos a la práctica, como aquí dice, vamos a ser excluidos, no vamos a entrar, no vamos a tener esa amplia entrada en el reino de Dios. Otra definición que nos da para que comprendamos qué es el pecado, dice lo que es en Proverbios 6:16, dice hacer lo que Dios aborrece. Hacer lo que Dios aborrece. Y ustedes lo pueden leer allí en Proverbios capítulo 6, versículo 16, que creo que es lo que dice que es el principio de la sabiduría. Bueno, dice 6 cosas aborrece el Eterno y aún 7 abomina su alma. Pero bueno, ahí pueden verlo. En Isaías 59, como esa séptima definición, 59, 1, 2, dice todo aquello que ocasiona división entre Dios y el hombre, o entre los hombres. O sea, todo lo que yo haga, que me haga esa división con Dios, pues es pecado. Acuérdense que dice la Escritura que nuestros pecados nos apartan de Dios. Pero también, como lo vemos aquí, aún entre nosotros, si entre nosotros hay esa separación, es que hay pecado. Es que hay pecado. Si no me equivoco, el señor Armstrong decía que el pecado es la falta de amor. Él lo definía de esa forma. Es la falta de amor. En Génesis 3, y versículos 9 y 10, también nos dice que el esconderse de Dios o no querer pactar con Él es pecado. No querer pactar con Él, o sea, no hacer ese pacto de seguirlo a Él. Y era lo que también ayer les decía, o sea, si actuamos en esa hipocresía, nosotros estamos en pecado, como lo dice aquí. Es una definición. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, dice que el pecado es la violación del pacto. Y el pacto son los 10 mandamientos. Entonces, cuando nosotros quebrantamos cada uno de esos mandamientos, nosotros estamos cometiendo pecado. Y ahí viene el día sábado, incluido
en esos 10 mandamientos, si nosotros no nos congregamos, no hacemos lo que nos dice el cuarto mandamiento, nosotros vamos a estar en pecado. Y más, si nosotros no cumplimos lo que nos dice el libro de Levítico, al guardar cada una de esas fiestas santas, también estamos cometiendo pecado. Entonces hay que cuidar de no violar, como dice aquí, la violación del pacto, honrar a nuestros padres, no mentir, no matar, todo esto que ustedes pueden leer en Éxodo capítulo 20, pueden ver esa definición de lo que del pacto que tenemos que cumplir. Y por último, aquí vemos Mateo capítulo 15, versículo 19, que es lo que mora en nosotros, es la definición más personal del pecado, como menciona. Vamos a leerlo para ver lo que nos dice aquí Mateo capítulo 15, versículo 19, que es lo que contamina al hombre, lo que sale de la boca del hombre, dice versículo 18, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre y le hacen estar en pecado. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces vemos, todo esto es una amplia definición de lo que es el pecado, para que entendamos qué es sus consecuencias. Su consecuencia ya la sabemos, que es la muerte, como lo vamos a ver más adelante. Entonces espero que hayan tomado nota de cada una de estas escrituras y ustedes las lean para ampliar esa definición de lo que es el pecado y evitarlo, porque como les decía, aunque ya terminamos la fiesta el día de ayer, eso no quiere decir que bueno, ya vamos a contaminarnos y no vamos a guardar esa santidad que Dios nos pide, sino que con estas definiciones pueden entender: estoy pecando, entonces tengo que cambiar, o tengo que dejar de hacer esto o hacer lo otro para evitar el pecado. Son definiciones que Dios nos da y ustedes pueden leerlas y leer más escrituras y entender cómo aplican cada una de estas para no estar en pecado. Te digo, y es parte de nuestra creencia, es parte de la creencia de cada uno de los que estamos aquí, entender qué es pecado y evitar el vivir en pecado. Y esa es como la primera. Si quieres puedes quitarla, George. Volvemos a la pantalla grande. Bien, la siguiente definición que tenemos de nuestras creencias es acerca de la primera muerte. La primera muerte. Ustedes saben, y esta definición que nos da en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Y es la primera parte del versículo que nos habla que en Adán todos mueren. Dice 15:22, Primera Corintios 15:22, dice: porque así como en Adán todos mueren, ¿sí? O sea, todos los seres humanos, está establecido, como dice esta otra escritura de Hebreos capítulo 9, versículo 27. En Hebreos 9:27 nos dice que está establecido que para los hombres que mueran una vez. Hebreos 9:27 y dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces todos tenemos que morir una vez. Todos sufrimos, o todo ser humano está destinado a sufrir la muerte, la primera muerte, pero no quiere decir que hasta ahí termine todo, sino gracias al plan de Dios es que Él va a levantar a todos los que han muerto. Dios tiene un plan y no debemos olvidarlo. Ya lo vimos con nuestra creencia acerca de las fiestas y lo que conocemos y lo que estamos celebrando cada año. O sea, Dios tiene un plan, aunque las personas mueran, aunque nuestros seres queridos mueran, Dios tiene un plan y los va a levantar. Sí, está establecido que mueran una vez, pero aquí, como lo vemos aquí mismo en 1 Corintios 15:22, la segunda parte dice: también en Cristo todos serán vivificados. Gracias a ese sacrificio de Cristo, gracias a que Él resucitó, tenemos esa oportunidad, o todos los seres humanos que han muerto tienen esa oportunidad de volver a resucitar. Y es por eso que nosotros, cuando leemos esto en Primera de Corintios capítulo 11,
Muchas veces leemos, y aún entre nosotros, o cuando se habla de que alguien murió en la iglesia, un pariente, un familiar, hablamos de que durmió, como esa etapa en el que esa persona está, porque sabemos que después va a ser levantado. Aquí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30 dice: por lo cual también hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, refiriéndose a esa primera muerte. Y hay más escrituras, por ejemplo, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿sí? Para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza, ¿sí? Nosotros, se muere un pariente, nos duele, ¿sí? A un Cristo, lo vimos que ustedes pueden leer, él lloró, ¿sí? Pero es momentáneo, eso llega a ser momentáneo, porque hay que recordar que hay una esperanza, como lo dice aquí. No nos vamos a pasar todo el tiempo tristes por esa persona, sino comprender, de acuerdo a las escrituras, y lo que dice aquí, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza, porque si creemos, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, y no solamente a los que durmieron en él, sino, como lo vemos, de acuerdo al plan de Dios, a las fiestas, también a los que no le conocieron, para darles esa oportunidad de vida eterna, de conocer la palabra de Dios. Y eso es lo que nos enseña. Y también podemos ver otra escritura en Daniel capítulo 12, en el último capítulo de Daniel, como lo menciona aquí. O sea, sabemos que las personas han de morir, vamos a morir. Dice Daniel 12:2, dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿a qué se refieren? Aquellos que están enterrados. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y aquí nos dice algo que, bueno, no se nos tiene que olvidar: unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, Dios va a levantar del polvo de la tierra, sí, a aquellos que no le conocieron, que no entendieron esta palabra, les va a dar esa oportunidad, los va a levantar. Y también a los que lo siguieron, a los que han muerto, a Abraham, Moisés, Noé, todas aquellas personas que siguieron a Dios, Dios las va a levantar también para darles vida eterna. A otros las va a levantar para darles esa primera oportunidad, y a otros los va a levantar para aquí, como dice, para vergüenza y confusión perpetua. Y esto es lo que se refiere respecto a la primera muerte, que debe ser claro este concepto en nosotros. Debemos entenderlo y comprenderlo. Ustedes léanlo más y lo pueden comprender con las fiestas. Por eso existe ese plan de Dios. Si uno estudia cada una, a qué se refiere cada una de esas fiestas, podemos entender estas cosas que son la creencia que debemos tener. Hay otro punto, ya vimos que es la primera muerte, pues hay otro punto que debe ser claro para nosotros en nuestras creencias, que es la segunda muerte. La segunda muerte. Bueno, ¿a qué se refiere esa segunda muerte? Pues la segunda muerte no es como la primera, ya es como es una muerte, pero esta sí es eterna. Pues una muerte eterna es una aniquilación total, donde el ser humano es lanzado al lago de fuego y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, ya purificado. Y ya esa persona deja de existir. Bueno, ¿quiénes sufren esa segunda muerte? Los que sufren esa segunda muerte pues van a dejar de ser conscientes, ya no van a existir, no van a estar durmiendo. Esas personas dejan de ser. Aquí podemos ver, por ejemplo, una escritura, vamos a ver si es esta. Sí, aquí Malaquías capítulo 4, versículo 1. Les pido que vayan allá, Malaquías capítulo 4, versículo 1.
En Malaquías 4:1. Malaquías 4:1 dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, todos los que hacen pecado, los que viven en pecado, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Eterno de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, con esto nos está diciendo que va a dejar de existir. No va a haber más memoria de esa persona. No se va a levantar, ya no está durmiendo, ya deja de existir. Y lo podemos ver en otra escritura aquí en Mateo capítulo 10, versículo 28, dice: y no temerás a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Dice: teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, aquí nos está hablando acerca de esa segunda muerte y nos dice, bueno, más bien teme y deja de estar en esa maldad para que no sufras esa segunda muerte. Otra escritura que podemos leer es la que está en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Y esta, pues, la llegamos a escuchar, esta escritura, en el tiempo de la fiesta, tal vez en el último gran día, cuando la escuchamos más. Apocalipsis 20:14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, cuando uno es lanzado al lago de fuego, esa es la muerte segunda. Cuando Dios levante a todos, como lo vimos en Daniel, a unos para vida eterna y a otros para confusión perpetua, aquellos que conociendo la verdad no se condujeron de acuerdo a esa verdad, Dios los va a levantar y los va a lanzar al lago de fuego, que es la segunda muerte. Ahí van a dejar de existir aquellas personas que no siguieron la verdad, conociendo la verdad. Sí, conociéndola verdaderamente, la verdad, como ayer platicábamos en la comida. Bueno, la gente en el mundo, los grupos llamados cristianos, conocen un poquito, Dios les permite entender un poquito, mas no conocen realmente la verdad. Y ustedes pueden leer, y les digo una vez más, lean esta serie acerca de lo que está escribiendo en la iglesia, en las revistas de la Reforma Luterana, y van a ver allí que todos estos grupos no conocen a Dios, salvo los que realmente van sobre la línea de lo que es la iglesia de Dios, ¿sí? Pero aunque algunos se desviaron. Pero aquí dice que, bueno, va a lanzar a aquellos que conociendo la verdad no siguieron a Dios. Aquí versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nosotros hay que obrar para que nuestro nombre esté inscrito en ese libro de la vida, para que nosotros estemos ahí y no caigamos aquí en esta segunda muerte. Dice la definición, dice que si pecáramos, y bueno, vamos a ver esa en Hebreos capítulo 6, creo que es. Hebreos 6:4. Dice: porque es imposible, o sea, ven hasta que el término que utiliza sobre este tema, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, todos aquellos que hemos sido bautizados y hemos sido engendrados con ese Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, lo que está diciendo es que si nosotros, conociendo la verdad,
habiendo sido engendrados con ese Espíritu Santo, caminamos en pecado, conscientes de que estamos pecando, y no nos arrepentimos, ya no hay más sacrificio. O sea, ya hubo un sacrificio, ya hubo un pacto que nosotros hicimos y no hay más. Ya no hay más. Cristo no va a volver a morir por nosotros otra vez para poder tener acceso a la vida eterna. Entonces, al no tener esa segunda oportunidad, pues lo que va a hacer es morimos y somos levantados para vergüenza y confusión perpetua y lanzados al lago de fuego para esa segunda muerte. O sea, tenemos nosotros una gran responsabilidad, pero no solamente los que están bautizados, sino todos, como también aquí los dice, los que una vez fueron iluminados y asimismo los que gustaron de la buena palabra. O sea, tan solo al estar aquí, nosotros, y haber estado escuchando esta palabra, ya tenemos una responsabilidad. Ya tenemos una responsabilidad y tenemos que responder a esa responsabilidad. Como lo dice, el que se le dio mucho, mucho se le demandará. Dios nos va a pedir cuentas de todo el conocimiento que hemos recibido y qué hemos hecho con él. ¿Sí? No nos va a dejar así, bueno, haz lo que quieras, no hay problema, como dicen muchos grupos, pues no hay problema. O como lo hacía Lutero, pues bueno, no estaba de acuerdo a lo que él creía y pues esa escritura no sirve, esa es paja, esa no aplica, porque no va de acuerdo a lo que yo creo. No, nosotros tenemos que guiarnos y a veces las cosas no van de acuerdo a lo que nosotros queremos, pero tenemos que seguirla y por eso tenemos que arrepentirnos. Podemos ir aquí mismo en Hebreos capítulo 10. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, o sea, los que van en contra de la palabra de Dios o de Dios mismo. Son adversarios de Dios. Al no ir, versículo 28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y luego fíjense lo que dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, lo que les decía, lo que les he dicho, si nosotros estamos caminando en pecado, sabiendo muy bien que lo estamos haciendo, por ejemplo, dejando de congregarnos el día sábado, dejando de pagar nuestros diezmos o dejando de cumplir los 10 mandamientos o muchas otras escrituras, nosotros estamos haciendo afrenta a Dios, afrenta a ese Espíritu, y ese Espíritu Santo va a salir en un momento de nosotros, va a salir. Y entonces, como dice aquí, ¿cuánto castigo pensamos que va a pasar, que tenemos por eso? Bueno, la segunda muerte. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos. Y nuevamente vuelvan y lean Daniel capítulo 12, versículo 2, lo que les había leído. Bueno, vamos a leerlo. Para, yo creo que visualizar esta escritura de Daniel capítulo 12, versículo 2, visualizarnos cuál queremos ser. ¿Cuál de estos dos queremos ser? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, porque no sabemos si vamos a estar de pie o vivos, o vamos a estar muertos antes de la venida de Cristo, no lo sabemos. Pero dice aquí que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Bueno, esperamos que todos seamos de estos que van a ser levantados para vida eterna, dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pues hay que ponernos, como decimos, las pilas para que no caigamos en esta segunda definición y seamos levantados para que nos diga Cristo, para que nos diga el Padre, mira lo que te perdiste por estar en afrenta, por no seguir mis mandamientos, porque aquellos que tú pensabas que eran pequeños, no los seguiste, pero para Dios son importantes, por eso está aquí. Por eso está aquí en esta palabra, cada uno, no son pequeños. Y tenemos que cumplirlos.
y tenemos que guardarlos y ponerlos por obra. Esto es la segunda muerte. O sea, tiene que ser muy claro este concepto en nuestras vidas, pues para alentarnos a no pecar, para alentarnos a llegar a esa meta final, a cumplir todo lo que nos dice Dios. Y por eso, yo creo que también hasta por eso viene esta otra definición en las creencias fundamentales, creencias importantes en nuestras vidas, lo que es el significado de nacer de nuevo. ¿Entendemos realmente el concepto de nacer de nuevo? ¿Lo comprendemos bien? Bueno, Cristo usó, y yo creo que también, bueno, en la iglesia se usa mucho el concepto de entender que nosotros estamos, dice aquí que el nacimiento físico primeramente ocurre con un engendramiento del varón y la concepción de la mujer. Y nosotros, bueno, al recibir nosotros ese Espíritu Santo, somos engendrados, mas no hemos nacido. No hemos nacido. Estamos en ese proceso de engendramiento, y nuestro nacimiento nuevo, el nacimiento a vida eterna, pues va a ser cuando suene esa séptima trompeta. Entonces, al igual que en un embarazo de la mujer físico, hay momentos en que, bueno, sale el bebé y nace el bebé, pero hay un momento en que muere. Y eso no creo que todos lo entendemos y lo sabemos que pasa. Así también en la iglesia. Nosotros estamos engendrados, pero no quiere decir que vamos a llegar todos hasta el final. Si no hay un esfuerzo personal de cada uno en cumplir lo que aquí dice, no van a hacer, si no existe ese esfuerzo. Entonces debe haber un esfuerzo de nuestra parte por llevar a cabo todo lo que dice la palabra de Dios, por cumplirlo, para entonces sí nacer de nuevo, nacer como hijos de Dios en su reino. Aquí en segunda de Pedro, segunda de Pedro 3:18, es algo que no se nos debe olvidar, es parte de nuestro crecimiento y es necesario para poder entrar en la vida eterna o para nacer de nuevo. Para poder nacer de nuevo es importante lo que dice aquí, segunda de Pedro 3:18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, tenemos que crecer en gracia, tenemos que crecer en conocimiento, y bueno, ya hablamos acerca de eso, hasta lo vimos en parte de las primeras creencias. Debemos estar haciéndolo, debemos crecer en ese conocimiento. Bueno, ¿cómo crecemos en ese conocimiento? Pues estudiando la palabra de Dios y poniéndola por obra. Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia delante de los hombres. Y si ustedes agarran muchas escrituras, pues todos estos conceptos se van complementando. Crecer en esa gracia, pues es ese perdón inmerecido, ese don que nos da Dios. Y tenemos que mantenernos en eso. ¿Cómo crecemos? Bueno, pues estando en esa santidad, sin pecado. A Él nos llamó a estar sin pecado, a salir de Egipto, y nosotros tenemos que crecer en esto, manteniéndonos así. Tenemos que ponerlo por obra. Cuando nosotros, les digo, cuando suene esa séptima trompeta, pues como nosotros vamos a nacer como hijos inmortales de Dios. Naceremos y seremos como Cristo. Seremos como Cristo. Seremos hijos de Dios. Tendremos esa misma esencia de Dios. Ya no estaremos sujetos a este cuerpo físico, sino seremos como Dios. Y ustedes pueden leer más escrituras que hablan acerca de esto, para que vean que, bueno, y entendemos, como les dijo Cristo, no sabéis que dioses sois, para que entendamos que no estamos locos al decir esto que vamos a hacer como Dios. Si ustedes salen y se lo dicen a cualquiera afuera, sí les van a decir, ¿qué loco estás? ¿Sí o no? ¿Qué loco estás? O sea, ¿cómo que vas a ser Dios? ¿Cómo que vas a ser Dios? No, esto nos dice que vamos a ser dioses. Esta palabra, y es algo que debemos de creer y tener muy, muy en nuestra mente y en nuestro corazón, para que esta nos ayude a seguir adelante. Aquí en Romanos capítulo 1, versículo
3 dice acerca de su Hijo, dice nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, nosotros vamos a resucitar igual que Cristo, gracias a Él, a ese sacrificio, y vamos a resucitar a vida nueva. Y ustedes pueden ver que aquí entra y esta parte de Primera de Corintios, capítulo 15. Y yo les pediría que ustedes lean todo este capítulo 15, pero yo nada más voy a ir a ciertos versículos. Primera de Corintios 15, y les doy oportunidad que lleguen porque luego me dicen que voy muy rápido a llegar yo a las Escrituras. Bueno, Primera de Corintios 15, versículo 35. Para que vean que no estamos locos, dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y fíjense, la respuesta es: necios, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Dice, y lo que se siembra no es cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. A cada semilla su propio cuerpo, o a cada esperma su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y ustedes podrían seguir, y otra la de los primates, para que comprendamos que no venimos del mono y ni somos parientes del mono, sino aquí nos dice, bueno, Dios dio cada uno la carne. Dice, versículo 40, dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de lo celestial y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, refiriéndose a Cristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, no podemos entrar nosotros a esa vida eterna con este cuerpo terrenal, con este cuerpo físico. Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, no en cuerpo físico, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Entonces vemos, bueno, que esto es el proceso de nacer de nuevo. Estamos en un engendramiento, somos engendrados gracias al Espíritu Santo, pero tenemos que crecer en gracia y en conocimiento para poder así nacer en el reino de Dios con ese cuerpo espiritual que tiene Cristo y que tiene el Padre, no con la misma gloria. Por eso dice,
Una es la gloria del sol, una es la gloria de la luna, una es la gloria del Padre, otra es la gloria de Cristo, y otra va a ser la gloria que vamos a tener como iglesia todos los que entremos en la vida nueva, que nazcamos de nuevo. Si no vamos a tener esa misma gloria del Padre, pero sí esa gloria que Él tiene. Bien, y esto es referente al significado de nacer de nuevo. Después viene otro punto, y para mí es de mucha importancia, y es importante que lo comprendamos. Es algo que tenemos que tener muy claro aquí en la mente, y es lo que se refiere al gobierno de Dios en la iglesia. Yo, como les decía, algunas personas dicen cuestión administrativa. No, es el gobierno de Dios en la iglesia. Y vamos a verlo. Bueno, ustedes saben que el Padre, y como lo dice, lo dicen en varias escrituras, el Padre es la autoridad suprema. ¿Sí? Está el Padre por encima de Cristo, en rango, en autoridad. Y para que lo comprendamos y lo confirmemos, Juan capítulo 14, versículo 28. Y esto lo leyeron, lo escucharon en la Pascua. Y esto es así, el gobierno de Dios en la iglesia. Dice Juan 14, 28. ¿Ya llegaron? Bien. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Y fíjense lo que dice Cristo, porque el Padre mayor es que yo. Mayor es que yo. O sea, Él estaba bien sujeto al Padre, y no había de que, bueno, yo soy mayor que el Padre, somos iguales. No, Él está diciendo, el Padre es mayor que yo. Y así lo debemos entender y así lo debemos comprender. ¿Sí? Cristo es la cabeza de la iglesia, es el jefe de la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Y son conceptos, digo, que deben ser claros para nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia. Primera de Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Está el Padre y está Cristo, y después de eso viene una estructura no puesta por los hombres. No es de que se le ocurrió aquí a Pablo decirla y bueno, vamos a poner esto para guiarnos. Es algo que fue inspirado por Dios para que nos siguieran con un propósito. Y esa es parte también fundamental de entender este concepto del gobierno de Dios en la iglesia. Aquí vamos, y yo sé que ustedes conocen esta escritura de Efesios. Bueno, quiero leer más rápidamente. Ahí quédense en Efesios 4. Yo les voy a leer Efesios 5, 23, donde dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora sí, vamos a esta estructura. Efesios 4, versículo 11. Y fíjense cómo lo dice, en la forma en que lo dice aquí Pablo. Dice, y él, o sea, no está diciendo ni siquiera ni Pedro, ni yo, ni nadie, sino está refiriéndose a que Cristo fue el que lo hizo. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, primeramente, segundo a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta es la estructura que puso Dios, ¿sí? Que puso Cristo como esa cabeza. Aquí lo está diciendo, y Él, fue Él, no soy yo, Pablo, no fue Pedro el que se le ocurrió esto, sino fue Cristo el que lo instituyó, para que lo entendamos con un propósito que les decía. Y este es el propósito que no se nos debe olvidar. Efesios
4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, Cristo mismo instituyó o puso esta estructura con una finalidad, para que todos crezcamos a esa perfección. Y debemos entonces estar sujetas a esa autoridad, a esta estructura, ¿sí? A veces quizás no nos gusta cuando el ministro nos dice, oye, esto, o nos llama la atención esto otro, y no, es que no estoy de acuerdo, y que hacemos tal vez hasta berrinche y medio, pero no nos damos cuenta que hay una escritura que nos dice que nosotros estamos para esto. Y a veces nosotros no visualizamos las cosas que estamos haciendo mal, o nuestro comportamiento que no va de acuerdo a esta que nos está diciendo aquí la escritura, que no estamos en esa línea de estar siguiendo esa unidad para llegar hasta esa perfección, y nos llaman la atención. A veces no nos gusta, pero debemos de meditar, bueno, ok, ¿qué estoy haciendo mal? Y es cuando realmente debemos de pedirle a Dios, enséñame qué estoy haciendo mal, para entonces estar sujeto a esa estructura y decir, bueno, ciertamente si Él me lo está diciendo, Él como ministro, o acá el apóstol, que ahorita hoy en día no lo tenemos, bueno, el evangelista me lo está diciendo, es por algo. Entonces yo tengo que pensar, ¿por qué me lo está diciendo Él? Y no es nada más estar el berrinche y pegar, y no, que no me gustó que me hablara y que me dijera que estoy mal. Bueno, aquí nos dice por qué. Y entonces ahí es donde entra el qué tanto nosotros estamos sujetos a ese gobierno de Dios que Él instituyó. ¿Qué tan sujetos estamos a esto, a esta estructura? ¿Qué tan sujetos estamos? Bueno, tenemos que estarlo, porque si nosotros vamos hasta el libro de Éxodo, eso existió desde ese tiempo. Y el gobierno de Dios siempre ha sido de arriba hacia abajo, como lo han enseñado desde que estamos aquí en la iglesia. Éxodo 18:21 dice, y aún esto, pues Dios lo avaló y estuvo de acuerdo en seguir esto. Éxodo 18:21 dice, además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás las cargas de sobre ti, y las llevarán ellos contigo. Y si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que él dijo, y Dios estuvo de acuerdo en esto. Y se llevó a cabo, y tenemos que seguirlo. Y tenemos nosotros también, como lo vemos aquí, y lo hemos visto, bueno, tenemos que desarrollar ese servicio para llegar a la unidad en la iglesia, para llegar a ese varón perfecto. O sea, si Cristo era varón perfecto y Él nos enseñó el servicio, tenemos que seguirlo, el servir, y ver cómo hacerlo. Y si Él nos enseñó el guardar esa unidad, también nosotros tenemos que alcanzarla. Y si Él nos enseñó ese amor y esa humildad, como Él lo dijo, bueno, sed humildes, mansos como yo lo soy, y tenemos que alcanzarlo. Y esto es lo que tenemos, que vemos, pero también yo quiero compartirles pues el organigrama de la iglesia, que es parte, sí es cuestión administrativa, pero también es para que la comprendamos. Y ahora sí, si me puedes ayudar, George, con las otras diapositivas, y para que veamos cómo funciona la iglesia. Esto nos lo presentó el señor Cristiano Rego en una junta ministerial que tuvimos. Esta fue del mes de febrero, y le dije, bueno, pásamelo, porque esa complementa lo que voy a hablar. Y si nosotros vemos aquí vemos nosotros esa estructura de la sede, y como vemos, hay que entender siempre esta parte de que Cristo es la cabeza de la iglesia.
y está Cristo aquí al principio, como ustedes lo pueden ver, que es la cabeza de la iglesia, es Cristo, y después ya continúa hacia abajo. Pensé que lo traía aquí para, bueno, verlo más fácil, así. Bueno, ustedes lo van viendo ahí y ya yo lo voy viendo acá. Dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, y después tenemos al evangelista que preside, que es el señor Gerald Weston. Y después, desde el lado izquierdo suyo, ustedes ven al Consejo de Ancianos, y del lado derecho la mesa directiva. Y después, para apoyar en decisiones, al señor Gerald Weston. Y después ustedes pueden ver, pues, el director administrativo, el señor Douglas Winnail, y él está a cargo de todo lo que es directores regionales y los pastores de área. Y después ustedes siguen y ven lo que es el director financiero, que es el señor Dexter Whitfield, y él está a cargo, pues, de recursos humanos, departamento contable, departamento de correspondencia, departamento legal, departamento de informática. Después ustedes pueden ver al director ejecutivo, que es el señor Gerald Weston, que es el encargado del internet, campamentos, educación viviente, y es el también, vemos ahí al director del internet, el señor Wyatt Cisielska, el director del campamentos, que es el señor Sheldon Monson, abajo el director de educación, que es el señor McNair, y después vemos al director de medios de comunicación, que es el señor Richard Ames, que es encargado de publicaciones, televisión, y bajo él está, pues, el director de televisión, el señor otra vez Wyatt Cisielska, y el director de publicaciones, que es el señor Wallace Smith. Y esto es lo que es la estructura en lo que es la sede. Si nosotros pasamos a la segunda diapositiva, podemos ver la estructura internacional de la iglesia, que es nuevamente ahí, bueno, se me fue una letra, pero está Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Después está el evangelista que preside, el señor Gerald Weston. Después está el director administrativo, el señor Douglas Winnail, el señor Rod McNair como subdirector administrativo. Y después están las regiones, lo que es la región en África, el director regional de África, el director regional de Iberoamérica, que es el señor Hernández, el director regional de Australia, que es el señor Doug Tyler, el director regional de Canadá, que es el señor Wachowicz, quién sabe cómo se pronuncia exactamente, pero esa es la idea, el director regional del Caribe, que es el señor Stafford, el director regional de Europa, el señor West, el director regional del Reino Unido, que es el señor Peter Neaton. Y después de eso, pues, están los pastores de área, los pastores asociados, ancianos locales, y después los diáconos. Y ya lo que es referente a nosotros, aquí en la obra hispana de habla española y parte de habla portuguesa, está igualmente Cristo, que es la cabeza de la iglesia, el evangelista que preside, el señor Gerald Weston, después está el señor Douglas Winnail, y después está el director regional, que es el señor Mario Hernández. Y vemos del lado izquierdo suyo que está el asistente administrativo, que es el señor Cristiano Orrego, la secretaria, el traductor del programa de TV, que es el señor Weiss, que ustedes bueno, no sé si lo conozcan realmente, lo han visto, pero bueno, es el que se encarga de la traducción de los programas y de algunos sermones. Y también está el diseñador gráfico, el que nos ayuda con el mantenimiento de la web, que es el señor Raúl Roca, desde Guatemala. Y bueno, después, continuando la otra línea en medio, bajo el director regional, que es el señor Mario Hernández, pues está el pastor de área para el área de México y Guatemala, que es el señor Cristiano Orrego. O sea, también, aparte de ser el asistente administrativo, también se encarga del área de México y Guatemala. Vemos al señor Schaubeck, Jorge Schaubeck, y al señor Raúl Colón, que ven toda la parte de Centroamérica, sin Guatemala. Y vemos también al señor Armando Orrego, que todo se encarga, pues, de toda la parte del cono sur, es el que tiene más trabajo.
Bajo el señor Cristian Orrego, pues está el pastor asociado, que es su servidor, y lo que es el anciano local, que es el señor Antonio Mora. Y tenemos a los diáconos, que es el señor Luis Arellano y el señor Isachar Tenorio. El señor Schaubeck y al señor Colón, pues los asiste el diácono, el señor Jorge Schaubeck, que es el hijo del señor Schaubeck, que no sé si algunos lo conozcan, pero creo que no. Y después el pastor de área, el señor Armando Orrego, pues está el anciano local, el señor Edgar Guerra, que ustedes lo han escuchado en algunos mensajes, y está de diácono ayudándolos allí es el señor Sergio Sepúlveda. Entonces vemos, bueno, yo les quería compartir esto para que veamos que la iglesia sí tiene una estructura y también tiene una parte administrativa, pero estas cuestiones son importantes, y ya si quieres, George, podemos cerrarla. ¿Cuál es la importancia de todo esto? En todos estos puntos que debemos tener muy claro. Como lo vimos, y como se los dije, el Padre, y está Cristo. Está Cristo, como esa autoridad de la iglesia. Y debemos de comprender esto, que esto sea muy claro para todos nosotros, y ver lo que es así. Podemos pensar, bueno, es que estos otros grupos también, Cristo es lo primero. Bueno, ayer platicábamos y nos decía una persona, bueno, que él decía, no, esta es mi iglesia y yo la formé y esto. Nunca hablaba de Cristo. Pero hay un detalle más y quiero que lo tengan en cuenta, que vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 3. Y créanme que por esta cuestión que dice aquí, Apocalipsis capítulo 3, yo estoy aquí. Por eso yo llegué aquí a la iglesia en aquel tiempo de Dios Global, por esto que está aquí. Y vamos a verlo para que entiendan lo que les quiero transmitir. Si nosotros sabemos que nosotros en la iglesia del Dios viviente somos esa continuación de la era de Filadelfia. Y vemos aquí en el versículo 8, Apocalipsis 3:8, dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Esto yo lo veo muy cumplido aún hoy en día aquí en la iglesia. Somos muy pocos y llevamos a cabo una obra enorme. Ha crecido mucho la parte de habla española en la iglesia. Pero vean aquí lo que sigue. Hasta yo lo tengo subrayado aquí en amarillo para que resalte. Dice: y no has negado mi nombre. No has negado pues mi autoridad. No has negado quién es Cristo, quién es Dios. Y les digo, bueno, todos podemos decir, bueno, todos los grupos lo hacen, aún los que han salido de la iglesia de Dios. Bueno, hoy vivimos realmente en la era de la Odisea, y en la era de la Odisea permea esto que vamos a ver y que dice aquí en el mismo capítulo 3, pero en el versículo 20. Bueno, podemos empezar desde el 17. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que son las acciones justas, recuerden, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas, para poder discernir esta palabra. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora pongan atención a lo que dice el versículo 20. Fíjense dónde está Cristo. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y la abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es una característica de esta iglesia?
de la Odisea, que Cristo no la está dirigiendo o no lo tienen muy en cuenta a Cristo. Dice que Él está afuera tocando. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo puede alguien dejar afuera a Cristo? ¿Cómo puede dejarlo? Es algo que decimos, bueno, si somos la iglesia de Dios, ¿cómo podemos dejar a Cristo? Pues en la forma en que tomamos las decisiones es como tenemos en cuenta a Cristo o lo dejamos fuera. Hay muchos grupos que se han formado y muchos de ellos se han formado pues tomando decisión por votación. Y aún hasta dicen, bueno, es de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al libro de Hechos en capítulo 1, versículo 24 y 26. Bueno, si nosotros leemos lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 24 y 26, ahí se está hablando de que ellos echaron suertes. El echar suertes en ese momento que ellos no tenían el Espíritu Santo para que los guiara, era una decisión que Dios tomaba. Así como cuando tomaban en el Urim y el Tumim. Pero cuando se va sobre una votación, Dios no está actuando en una votación. Ahí el que está tomando la decisión es la persona. Aun cuando más vaya, se hinque y llore, al final va a ser la persona la que tome la decisión. Por eso también nosotros no votamos. Porque nosotros, como dice, no somos de este mundo, nuestra ciudadanía no está aquí. Y no lo hacemos porque todo eso son decisiones de hombres. Y a fin de cuentas sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Y Él pone y Él quita reyes. Entonces, si yo voy a votar, yo le estoy diciendo a Dios, bueno, yo soy más sabio que tú porque yo puedo decidir quién es el que me va a dirigir. Así también en la iglesia. Cuando nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios, o si dejamos a Dios, si no las tomamos bajo el consejo que tiene esta palabra, nosotros estamos dejando a Cristo de lado. Nosotros dejamos a Cristo de lado. Yo en un lugar que estuve, dije, bueno, estas personas están votando. Yo lo leí en sus estatutos y dije, bueno, estas personas están votando, creo que de aquí no soy, porque así no se guía a Cristo. Él pone a las personas que van a dirigir a la iglesia, a su pueblo. Él lo hace. Y tenemos que entonces estar sujetos a Cristo y estar sujetos a esa estructura que Él nos indica, y Él nos dice que Él es el que pone, como lo vimos que lo decía Pablo. Él fue el que lo hizo. O sea, ni siquiera Pablo, o sea, él fue el que lo hizo. Y si tal vez Pablo nombró a alguien, fue porque Dios lo guió para hacerlo, y porque ya tenían esa forma de identificar, de acuerdo también a esta escritura de Éxodo 18, donde les decía cuál era el lineamiento que debían de tomar para elegir a esos varones que iban a apoyar a Moisés. Sí, Pablo, conocedor de todas estas cosas, él sabía, y él podía también discernir todo esto que nosotros como iglesia tenemos que seguir y tenemos que entender. Tenemos que entender que entonces Cristo es la cabeza de la iglesia y Él está guiándola. Y que nosotros, para que realmente Cristo more en nosotros, tenemos que tomar y basar todas nuestras decisiones en la palabra que Él nos da. Si Él nos dice, no hagas esto, no lo voy a hacer. Pero si yo lo hago, ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando a Cristo de lado, y entonces ya Cristo ya no vive en mí, sino que es mi carnalidad la que me está guiando. Es importante esta parte del gobierno de Dios, aún si lo vemos en la iglesia, pero también eso permea hacia nosotros entender y comprender las cosas. Aún también tenemos que entender y acatar esa autoridad a la que estamos sujetos, de acuerdo a lo que nos dice Efesios capítulo 4. Como lo vimos, es para ayudarnos a crecer, a comprender todas estas cosas, y comprender también y entender, como yo una vez lo escuché de una persona, se lo decía a otra y dice, bueno, es que usted no es mi ministro, o él no es mi ministro.
O sea, si nosotros entendemos esta estructura, un ministro es un ministro en cualquier parte. Sí, un ministro es un ministro en cualquier parte. Sí entendemos, y aún como nosotros como ministros tenemos cierto alineamiento. ¿Sí? Si yo voy a Estados Unidos y se dice una persona, oiga, quiero bautizarme y quiero hablar con usted para que me bautice, ahí sí, discúlpeme, sí, yo soy ministro, pero usted tiene que ir con ese ministro encargado de ese área. Salvo si ese ministro a mí me dice, bautiza a esta persona, habla con esta persona y bautízala, entonces sí, yo lo voy a hacer. Pero no voy a llegar ahí haciendo lo que nosotros como iglesia y nosotros como ministro tenemos un lineamiento en esas cuestiones. O sea, sí soy ministro, pero yo siguiendo un lineamiento no lo voy a hacer. Hablando, por ejemplo, de este ejemplo de esta persona que viniera y me dijera, bueno, quiero bautizarme. No, lo tiene que seguir usted con el ministro de su área. ¿Por qué? Porque ese ministro sabe, ese ministro la conoce, ese ministro ha visto, ese ministro puede estar hablando con usted más tiempo para conocerla y saber si está preparada para el bautismo o no. Por eso a veces también yo, cuando ustedes me dicen algunos, bueno, es que quiero platicar, bueno, háganlo con el señor Orrego. Él viene más tiempo aquí y él está más tiempo aquí para poder que ustedes tengan esa continuidad en las pláticas para el bautismo. Pero por eso, no por eso uno deja de ser ministro. ¿Sí? Y es algo que también tenemos que entender, comprender para esta parte de la estructura del gobierno en la iglesia, que permea en muchos aspectos. Y que si yo, bueno, me comprometo a algo con el ministro, pues también tengo que seguirlo y tengo que cumplirlo. Aquí en segunda de Pedro, capítulo 2, para que no caigamos en esto que dice aquí, capítulo 2, versículo 10, dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Y eso es para que tengamos cuidado, aún hasta de no hablar mal acerca de las autoridades. Yo una vez escuché una persona que hablaba mal de un ministro y me sorprendí que lo hiciera, porque me quedé, ni siquiera conoce a este ministro y está hablando mal de él. O sea, me quedé, no es posible. Y evitemos caer en esta parte de ser, como dice aquí, contumaces y rebeldes, atrevidos de hablar de potestades superiores. ¿Sí? Digo, a veces no estamos de acuerdo, tal vez con ciertas llamadas de atención o lo que nos dicen, pero hay que meditarlo. O sea, si dice la Biblia que están para llevarme a la perfección, a llevarme a ese varón perfecto, bueno, tengo que asimilar entonces qué estoy haciendo mal y comprender y razonarlo y tomarlo. Muchas veces también llegamos y queremos que el ministro hable, diga todas las cosas conforme a lo que nosotros queremos y juzgamos las cosas, pero hay que entender y comprender que la Biblia no es así, que el gobierno en la iglesia es de arriba hacia abajo. Y esto pasa, y esto a veces nos llega a pasar cuando llegamos nuevos a la iglesia, que llegamos y queremos juzgar todas las cosas de acuerdo a mi vieja enseñanza que yo traía antes de conocer la verdad. ¿Sí? A veces pasa de que llega una persona y dice, bueno, quiero ver, no, yo creo que está mal esto porque ustedes hacen esto, y no es que en mi grupo donde yo estaba hacíamos esto, y ustedes deberían de hacerlo esto. Bueno, eso es lo que se aprendió erróneamente donde estaba. Pero una vez que venimos a la verdad, tenemos que sujetarnos a la verdad, a la verdadera verdad, no a la que conocimos. Una persona llegó una vez y dijo, se sorprendió porque pues, en la fiesta de tabernáculos la gente bailaba. Y no es que en mi grupo no se bailaba y estaba mal que se bailara. Bueno, si vemos nosotros a lo que dice la iglesia, podemos hacerlo de una manera decente. ¿Sí? Decente. Pero les digo, hay que cuidar ese aspecto de que nosotros no vamos no podemos llegar al punto de que el ministro hable lo que quiera, juzgue las cosas en la iglesia como nosotros queremos y las vemos,
porque a veces nosotros como ministros tenemos una visión más amplia de todas las cosas. Como yo le decía a una persona, a veces yo sé más cosas de las que tal vez debería, o sea, antes de que alguien venga y me las diga, yo ya las sé, o yo ya las percibí, o yo ya las visualicé. O como le decía una persona, bueno, así como ustedes sentados a mí me ven o me están visualizando, digo, yo también visualizo y checo todos los comportamientos, los puedo estar visualizando y viendo, porque así también nos conocemos. Entonces tenemos que tener ese cuidado y no caer en esa actitud de la Odisea. En esa actitud de la Odisea de decir, bueno, yo estoy bien, pero ustedes o la autoridad debería de hacer esto porque yo creo que debería de ser así. Tengamos cuidado de no caer. Cuando hacemos eso, cuando llegamos a ese punto, ya tenemos esa actitud de la Odisea. Que estamos bajo esa influencia y cuidado. O tener cuidado como también no caer en esta actitud que se mencionaba de la iglesia de Éfeso. Dice... en esa otra que dice a la mitad, versículo 2, capítulo 2, versículo 2, dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, para nosotros como miembros hay que tener cuidado de no caer en ser falsos miembros. Sí, falsos miembros, hay que tener ese cuidado de no caer en estas actitudes, en este engaño, de pensar que nosotros estamos bien y que la iglesia debería de comportarse y hacer todas las cosas como yo creo que deberían de ser. Dios tiene una estructura y nos pide que sigamos esa estructura. Él la instituyó, y si nosotros no seguimos esa estructura o no nos sujetamos a esa estructura, ¿qué le estamos diciendo a Cristo? Discúlpame, pero tú, aunque seas la cabeza de la iglesia, yo no estoy de acuerdo con tu estructura en esto. ¿Qué le estamos diciendo? Yo no me sujeto a ti, yo me voy a sujetar a lo que yo crea. Cuidado, entonces creo que estamos en el lugar incorrecto. Estamos en el lugar incorrecto si nosotros hacemos eso. Aquí en 1 Tesalonicenses, sí, hay que revisar, hay que examinarnos, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Realmente me estoy comportando de acuerdo a lo que me dice la palabra de Dios, siguiendo a Cristo, siguiendo a esa estructura? ¿Soy respetuoso con esa estructura o estoy haciendo lo que bien me parece? Por eso esta parte hay que tenerla muy en cuenta. ¿Estoy haciendo lo que bien me parece o estoy haciendo lo que Dios me indica? Aquí, 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Si nosotros no seguimos esto que dice aquí 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, pues no estamos sujetos a esta estructura que nos dice Dios. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, no que los regañen, sino dice alentarlos, que sostengáis a los débiles, o sea, sostenerlos, no arrojarlos, no aventarlos, que seáis pacientes para con todos. Y esto es parte del servicio en la iglesia. Esto es parte del amor de Dios que tenemos que desarrollar, y esta es parte de la humildad que tenemos que tener. ¿Ven? Son aspectos muy importantes, digo, y para mí esta parte del gobierno de la iglesia es algo fundamental que tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, y que realmente estemos siguiendo a Cristo, que lo reconozcamos como la cabeza en la iglesia, y reconozcamos que Él puso una estructura en la iglesia para nuestro beneficio, para nuestro provecho, para nuestro crecimiento, para
poder estar en su reino. Una persona, si está en su casa diciendo, bueno, yo estoy siguiendo a Dios, pero estoy en mi casa, y ahí estoy en mi casa, y ahí estoy en mi casa, y sigo en mi casa, y no me sujeto a una estructura, no se está sujetando a Cristo. Si una persona sale y forma su grupito, y bueno, no forma su grupito, sino que, vénganse, júntense conmigo, no se está sujetando a esta estructura de la iglesia que debe existir. Entonces no está siguiendo a Dios. Por eso hay esa advertencia de Santiago que dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Hay que tener cuidado. No os hagáis maestros muchos de vosotros para que no recibamos esa condenación. O sea, sí es bueno, como dice la Escritura, que debemos de desear esos cargos, ese servicio, pero si nosotros estamos deseando ser maestros, como lo dice y como lo vemos allí, cuidado, porque nos estamos condenando. O sea, son muchas cosas, y yo les pediría, estudien bien este tema acerca del gobierno de la iglesia, y pues ustedes pueden ver entender muchas cosas y comprender que, cuidado, si nosotros no estamos siguiendo esto, no estamos siguiendo a Cristo. Si yo me salgo de esta estructura y no me sujeto a esta estructura que Dios puso, que Cristo puso, el cual Cristo dirige, no estoy siendo guiado por Cristo. Y entonces si Cristo está afuera, tocando, esperando a que uno abra. ¿A qué se refiere? Bueno, al abrir la mente y el corazón para que Cristo entre y empiece a trabajar. Digo, ya hay muchos. Si no seguimos esa estructura, si yo me salgo de esa estructura y me voy a hacer mi grupito, sabiendo que Dios no está guiando esas cosas, o pensando que yo soy el mejor de todos y soy el único en toda la tierra o en todo México que está siguiendo a Cristo, no es cierto. Cristo tiene una estructura. Hoy en día Cristo se está basando en una estructura de gobierno, en una iglesia, para guiar a su pueblo, para prepararlo. No es como la antigüedad, que anteriormente sí tenía, ni aún como este profeta que pensaba que era el único, y Dios le dijo, bueno, tengo reservadas más personas. O sea, no eres el único, tengo más reservadas más personas. No podemos caer hoy en día que la forma en que Cristo está guiando a su pueblo es bajo una estructura en una iglesia. No podemos decir, bueno, yo me salgo y voy a seguir a Cristo yo solo, fuera de una estructura que me va a ayudar a crecer. No se puede hacer. Digo, son aspectos muy importantes de esta parte del gobierno de Dios en la iglesia que no tenemos que dejar de lado. Son muy importantes. Y ustedes pueden ver, y yo lo he visto, todas las decisiones que hoy en día he visto que se toman en la iglesia son guiados por Dios y bajo un consejo. No es de que se le ocurrió al señor Weston, dijo, bueno, pues esto lo voy a hacer y ya. No, o sea, vemos que Dios está guiando las cosas. Aun cuando haya personas que no estén de acuerdo, Dios está guiando las cosas. Y si nosotros no estamos sujetos a esa autoridad que puso Cristo en la iglesia, no nos estamos sujetando a Él. Bueno, aquí nos vamos a quedar hasta este punto. Yo les pido que las estudien, que las analicen, las vean, porque deben de ser parte de su creencia. Deben de ser parte de la creencia de cada uno. Si no estamos de acuerdo con esto, creo que estamos en el lugar incorrecto. No nos estamos sujetando a Cristo, no nos estamos comprendiendo lo que dice esta palabra, no la estamos asimilando y no la estamos poniendo por obra.